Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber esta tarde para la presentación de la obra Princeps o Princeps del primer ciudadano de Roma, de Gabriel Castelló. Bueno, como de costumbre, pues les voy a pedir que quiten el sonido a sus móviles y así no nos molestan durante la presentación. Y como de costumbre también quisiera agradecer a Banco Madrid, que es quien patrocina nuestros eventos, a Bodegas Morviedro, que... Ya está. A Bodegas Morviedro, que es quien nos ofrece el vino que vamos a probar más tarde. Tenemos un vino de honor y además también a los cocineros de las especialidades de la antigüedad, en particular al propio autor, a Gabriel Castelló. Ya verán que vamos a tener especialidades romanas, espartas, etcétera. Y bueno, también a la editorial, a Good Books, por editar esta obra y por tener fe en el autor, en Gabriel. También a Josepa Sensi por presentar hoy con nosotros y acompañarnos en esta mesa. Alejandro Moorte, que es nuestro legionario ya del museo y que nos acompaña en numerosas presentaciones, es nuestra guardia pretoriana del Liber. Bueno, a Gabriel Castelló, evidentemente, por honrarnos con su presencia y por elegir Liber para presentar en primicia su obra, y sobre todo a ustedes por estar aquí esta tarde acompañándonos. Bien, presentaré primero a Josepa Sensi, que la mayoría de ustedes ya conocen, pero por si alguno no lo conoce, él es valenciano, él es doctor en medicina, es novelista, escritor en general, porque también ha escrito relatos cortos, algunos se los recomiendo, excelentes, bloguero. Es colaborador del Museo Liber, ganó el segundo premio del concurso de relato corto histórico en 2012. También ha formado parte del jurado del mismo concurso de relato corto. Como siempre digo, no el mismo año que ganó el premio. Y es también un buen amigo. Gabriel Castelló, además, también es un buen amigo y también es valenciano. Él es ejecutivo de ventas en el sector de las telecomunicaciones, pero su gran amor creo que es la literatura y es la escritura, y es un gran aficionado también a la historia, en particular a la historia de Valencia y la historia de Roma. Él ha impartido cursos de escritura creativa en la Universidad de Valencia y ha publicado diversos artículos sobre historia de la antigüedad, sobre historia de Roma, en medios digitales como la revista Stylus y en blogs de historia como Historia de la Historia o como Arquehistoria. Su primera obra fue la primera parte de esta trilogía que culmina con esta de Princeps, y fue Valentia. Valentia era una obra sobre la fundación de esta ciudad, de Valencia, y en la que inició, digamos, la andadura de la familia de los Antonios, que culmina con esta, y que nos narraba sobre todo el levantamiento de Quinto Sertorio en Hispania, pero bajo la óptica de esta familia, de los antepasados de los que hoy vamos a tratar. Luego escribió su segunda obra, Devotio, ambas presentadas aquí en Liber, y allí pues seguía hablando de esta familia, aunque aquí trataba, digamos, dos épocas diferentes en paralelo, con lo cual pues hablaba de San Vicente en una época mucho más tardía, pero también seguía hablando de las guerras civiles.
Esta novela, la de hoy, es la tercera parte de esta trilogía y es con la que termina. Y aunque las tres obras se continúan unas a otras, las tres se pueden leer de manera totalmente autónoma y pueden ser novelas independientes. Bien, una vez presentados los autores, quería decir unas breves palabras sobre esta novela. En esta novela, cuando acabamos la anterior, de Botio, o de Wotio, depende cómo pronunciemos en latín, estábamos hablando de la guerra civil. Y César acaba con Pompeyo en la batalla de Munda y, bueno, parece que se ha acabado la guerra civil, los pompeyanos están derrotados. Al final Pompeyo lo habían matado en una oscura playa en el norte de Egipto, en la costa cercana a Alejandría. Y bueno, parece que se ha acabado la guerra civil, parece que ya no, que ya ha vencido Julio César y bueno, pues o se va a mantener una falsa república con ya un principado quizá al frente o una dictadura o alguna forma de o va a pasar otra cosa. Y eso es con lo que se inicia esta novela. Es decir, han muerto, la mayoría, ha muerto Pompeyo, ha muerto su hijo mayor, pero queda un segundo hijo. Queda el hijo pequeño, queda Sexto Pompeyo. Sexto Pompeyo está en Hispania y se podría haber convertido en un nuevo Sertorio. Se podría haber convertido en un nuevo caudillo de tropas hispanas que podría haber estado levantando a todos los caudillos celtíberos, íberos, lusitanos y que podría haber estado manteniendo Hispania, pero claro, no tenía los contactos, no tenía que tenía Sertorio, no tendría, pero sin embargo cometen un gran error. Le ofrecen ser prefecto de la flota y bueno, y se hace prefecto de la flota y entonces se instala en Sicilia. Y a partir de ahí, pues bueno, aprende mucho sobre todo lo que es el arte de la marina y bueno, pasa a controlar totalmente Sicilia, se rodea de gente que sí que sabe de náutica y de artes navales y amplía su flota y claro, cuando se tiene la flota se controla el abastecimiento de grano de Roma, se controla el estómago de Italia, porque la mayoría de la alimentación de Italia se provenía de la propia Sicilia, que era uno de los graneros de Roma, y del norte de África, de la provincia de África, lo que hoy sería sobre todo Túnez y Argelia. Con lo cual intercepta todos los barcos que llevan grano a Roma. ¿Qué ha pasado mientras? Mientras siguen habiendo republicanos. Esos republicanos se oponen a César. ¿Y qué hacen? Pues nada más empezar la novela, lo que hacen es asesinarlo. Matan a César a los pies de la estatua de Pompeyo, en la curia que había construido el propio Pompeyo, ironías del destino. Entonces, esos 23, habían muchos más, pero los 23 que se atreven a asestarle puñaladas, al final creen que Roma los va a aclamar y, sin embargo, gracias a la oratoria y gracias de Marco Antonio, que era el mestre ecuestre, es decir, era el protegido, era el segundo al mando de Julio César, gracias a el amor que el pueblo tenía por Julio César y muchos de sus veteranos, acaban huyendo de Roma y el propio Marco Antonio y el curioso sucesor que ha dejado en su testamento Julio César
que no es Marco Antonio como él esperaba, sino un joven, un muy joven Octavio Turino, que más tarde se llamará a sí mismo Julio César Octaviano, y más tarde se llamará Augusto, y lo conoceremos como el primer emperador Augusto, bueno, sí, emperador, aunque sería más correcto llamarlo príncipe, y de ahí el nombre de esta novela, Princeps, porque inaugura el principado. Estos dos se vuelven contra esos asesinos, y a partir de ahí estarán perseguidos, los perseguirán y acabarán luchando contra ellos en diversas batallas, que luego os comentará Gabriel, y bueno, les vencen, acaban venciéndoles y acaban persiguiéndoles a lo largo y ancho del Mediterráneo, del mar interno romano. Y entonces se crea un nuevo triunvirato. Así como el primer triunvirato era un pacto secreto entre César, entre Craso y Pompeyo, el segundo ya es oficial. El segundo, entre Lépido, entre Marco Antonio y entre Octavio, se sella oficialmente, y ellos son los que controlan y los que van a controlar el mundo romano oficialmente. Se lo reparten y, bueno, pues Oriente para Marco Antonio, Roma, por simplificar, Occidente para Octavio, y África para Lépido, que es el que se lleva la parte menos importante. A partir de ahí, Marco Antonio pues intenta sacar todos los fondos posibles de Oriente, pero Oriente está esquilmado, lleva muchos años siendo esquilmado por los romanos y antes incluso de las guerras civiles, y se enloda en una relación con Cleopatra, de la cual no consigue escapar. Claro, él lo que pretendía era sacarle a Egipto dinero y grano, pero para conquistar, quizá para volver a conseguir el sueño de Julio César, que era conquistar el reino de los partos, que era convertirse en un nuevo Alejandro Magno, conquistar Oriente, pero y probablemente quedarse con Egipto, que era un reino de una riqueza tremenda. Mientras, Octavio tiene que lidiar con una Italia descontenta que no tiene de comer, porque Sexto Pompeyo pues, se va haciendo cada vez más fuerte, y tiene que conseguir estabilidad en Galia, en Hispania, y mientras Lépido pues no hace nada, está en Sudáfrica ahí somnoliento, pero bueno, más o menos consigue su estabilidad. Marco Antonio, entre fiesta y fiesta, entre los vapores orientales, pues al final decide que pues que de momento va a ir a conquistar Armenia, que tampoco está mal, pero claro, es que los partos a la vista de que había un peligro quizá, pues han contraatacado y han llegado casi hasta la costa del Egeo, han conquistado buena parte mientras Marco Antonio pues no conseguía reaccionar entre los vapores del alcohol y el sexo continuado, pues entonces, claro, Octavio, que era muy listo, consigue finalmente pues pactar con Sexto Pompeyo, consigue llegar a volver a alimentar Roma, y claro, consigue hacerse más fuerte cada vez, pese a su juventud, pese a su inexperiencia militar. Él lo que tenía era una enorme inteligencia política. Y Marco Antonio, al fin y al cabo, aunque era un buen militar, era un buen segundo de César, pero sin César, pues parece que no era tanto. Y
Cleopatra, que era una mujer tremendamente inteligente, lo que quería era rehacer un imperio de Oriente con su hijo Cesarión, con el verdadero hijo de César, hijo de sangre, aunque no era heredero desde el punto de vista legal. Y entonces lo que quería era recrear un imperio oriental, un imperio romano-tolemaico, y ese sueño se hunde en las aguas de Actio. Y bueno, pues al final todos lo conocemos por las películas, aunque desgraciadamente no son de lo más exacto ni de lo más preciso, pero todos conocemos el final de Marco Antonio y Cleopatra, ese final romántico, y bueno, aquí está mucho mejor narrado. Aquí está, digamos, con una verosimilitud histórica que tiene mucho más valor, pero además también con una pasión y con una mucho más memorable que les recomiendo y cuya lectura les llegará mucho más al corazón que esas películas. Y que no está Liz Taylor, de acuerdo, pero sin embargo es mucho más exacto históricamente, y a la vez tiene mucha más calidad literaria. Y con esto pues voy a ceder la palabra a Josep y luego a Gabriel. Muchas gracias. ¿Llega el ordenador o jugamos a las sillas musicales? Si quieres le doy o... No, pero no estoy diciendo siguiente, como una tesis doctoral, ¿no? Juguemos a las sillas musicales. ¿Puedo pasar? Vamos a darle vuelta. ¿Pasa por aquí? Pasa, mira, ponte... Si tengo que cambiar igual. Espero no repetir demasiado lo que ha dicho nuestro anfitrión. Ya sabéis... Ah, mira. Vamos a las copas. ¿Dónde está la bolita? Bueno, luego hay vino, y recordemos que César, que ya se burlaba de la pronunciación hispana del latín, que entre otras cosas pronunciaban la UV como B, dijo: Beati Hispani quibus vivere vivere est. Benditos los españoles, para quienes beber es vivir. Uy, esta no es la mía. Es esa. Pero espera, igual ya está abierta. Esa es. Esa. Gracias. Bueno, en su momento, con mi afán improvisador, solté la chorrada que a Gabriel le encantó mucho de definir a Gabriel Castelló como el novio de la historia. Decir que alguien es un amante de la historia es un tópico, porque además se dice de todo el mundo. Todo el mundo es amante de muchas cosas. Pero los amantes están para lo que están, para dejarte las sábanas revueltas y largarse. Y lo de Gabriel con la historia es algo permanente, duradero, fijo y estable. Si hubiera que definir de alguna forma a Gabriel Castelló y a la historia, sería esta. Evidentemente, aquí tenemos a la musa Clio y a Gabriel Castelló de una forma que espero que Claudette sepa perdonarme por haber representado aquí. Es alguien que se ha forjado con los grandes y que puede estar entre los grandes. Ya sabemos que en la novela histórica hay titanes, gigantes, medianitos e irrelevantes. Pues si hay dos gigantes de verdad en la novela histórica valenciana, que serían, por un lado, Sebastián Roa y por otro, Santiago Posteguillo, creo que le podemos dejar un sitio justo en el medio a Gabriel Castelló, hasta el punto de que se ha convertido en absoluto experto sobre un tema, que es la fundación y el origen de Valencia, de la Valencia romana. Esta diapositiva ya la conocéis porque la pongo muy a menudo, que es que hay dos formas de escribir novela. Una es investigar y la otra esperar que te llegue la inspiración. Como os digo, la segunda nunca funciona. Pero aquí yo, el talibán de la precisión histórica, voy a soltar una pequeña herejía. ¿Es necesario documentarse para escribir una novela? Pues sí, pero no solo para escribirla. ¡Uy! Herejía. Veamos. Cuando uno se documenta solo de forma finalista para escribir la novela, y la documentación va dirigida solo a lo que quiere poner en la novela, siempre se quedará corto.
Y al final saldrán las gallinas de la Edad del Bronce, tan celebradas en Is Libris, o aparecerán tomates en la Edad Media, porque uno no puede estar pendiente de todo. Entonces, la mejor novela histórica sale cuando escribes sobre lo que sabes, sabes sobre lo que escribes, escribes sobre lo que amas y amas sobre lo que escribes. Toma frase. Entonces, ya sabéis que hay gente que a sus amantes o a sus novias le gusta ponerle nombre a partes de su anatomía, no voy a entrar en detalles perversos, pero si hubiera dos grandes pasiones para Gabriel, una sería Valencia, y permitidme que la foto sea precisamente del centro histórico romano, donde sigue habiendo una estatua a un dios río en un ninfeo, y una basílica. Y su otra pasión sería Roma, aunque este no es Gabriel Castelló vendiendo telecomunicaciones, sino es Cicerón embroncando a Catilina, que es el que está en la esquina solito y desamparado. Y por supuesto, la fusión de amar Valencia y amar Roma solo tiene un final, que es la Valencia romana. Pero para eso primero hay que saber mucho. Y esto, lo conoceréis, es La máquina del tiempo de Wells. Lo digo porque si algún día tenéis la suerte o la desgracia de viajar en el tiempo y caéis en Roma o en la Valencia romana, lo que os deseo es que vuestro guía sea Gabriel Castelló, porque seguro que puede moverse sin perderse. Sabrá ir por cada callejón, sabrá deciros dónde ir a comer, suponiendo que no cocine él mismo, os podrá decir dónde ir a beber y seguro que sabrá dónde satisfacer absolutamente todas vuestras necesidades fisiológicas. Para llegar hasta aquí, evidentemente, hay que hacer muchos codos, pero hay que haberlos hecho antes, no solo finalistamente para lo que voy a escribir y lo leo, y creo que con un libro que he leído más la Wikipedia puedo ser un buen escritor. Insisto, hay que escribir sobre lo que ya se conoce y sobre todo sobre lo que ya se ama, pero no poner todo lo que se sabe. Pues así es como nacieron Valentia, ya sé que esta no es la edición actual, pero es la que tengo yo, no puedo fotografiar otra, no puedo fotografiar lo que no tengo, tengo mis limitaciones, vino después de Botio y finalmente la novela que tenéis entre las manos, Princeps. Y ahora, la gran pregunta, ¿son buenas las segundas partes? Pues depende de quién la escriba. Entonces, ya que presentamos, yo soy un imitador de estilos fundamentalmente, pues ya que presentamos a un vendedor, vamos a ver esto, una gráfica de... Vamos a ver, vamos a juzgar las tres novelas de Gabriel Castelló. Así de paso, os digo que las compréis las tres. Están balanceadas en cierto modo. Se complementan. La gran ventaja de Valentia era su interés por la microhistoria. Los platos, las comidas, los vinos, las cauponas, los lupanares, los puertos con gaviotas y desechos, los insultos de los taberneros. Era un perfecto ejemplo de microhistoria. Esa microhistoria, lógicamente, tampoco puede repetirse hasta la saciedad porque cansa. Y si escribes siempre lo mismo, tienes la sensación de que has leído varias veces la misma novela. Quien lea de Novo, de Botio o Princeps, verá que el interés por la microhistoria va decayendo paulatinamente. En Princeps le pondremos solo un aprobado raso. Pero bueno. ¿Por qué? Porque va captando mayor interés cada vez más la macrohistoria. Se va implicando más en las grandes batallas, en la vida de los grandes personajes que también estaban en Valentia. Recordemos que en Valentia parte de la trama transcurre en la rebelión sertoriana. Pero aquí tenemos un gran horizonte, podemos conocer reinos muy interesantes, como es el caso de la dinastía de Comagene, un gran desconocido, o del reino parto, que casi nadie sabe quién es, entre otras cosas porque los partos no tenían escritura propia, con lo cual utilizaban o el persa o el griego para escribir, con lo cual unos los confunden con persas, otros se empeñan en que eran griegos, en realidad era un grupo indoeuropeo relacionado con los escitas, pero ¿qué le vamos a hacer? Son grandes desconocidos, y unos desconocidos muy interesantes, como casi todos los reinos olvidados de la historia. La originalidad, pues bueno, Valentia era increíblemente original, le he puesto un 100. No olvidemos que es la única novela escrita sobre la Valencia romana en el mundo. Tenemos aquí al único hombre que ha escrito sobre la Valencia romana. Eso es un mérito. O sobre Dianium. También es un mérito. Bueno, Dianium aparece en la novela de Antonio,
pero bueno. Esa originalidad pues cae un poco en Devotio, porque en Valentia el origen es la rebelión sertoriana. Ni Dios habla de Sertorio más que muy tangencialmente la Colin Maculo, y total para decir ese malvado de ahí al que le voy a mandar a los buenos que son los míos, y poco más. Contar la rebelión sertoriana desde el punto de vista de los hispanos, porque no olvidemos, la República se jugó en Hispania, no se jugó en otros lugares del imperio, es terriblemente original. En Devotio sigue teniendo un gran valor. ¿Por qué? Nos habla de algo que ya conocemos, la guerra civil entre Pompeyo y César, pero con un pequeño toque. Lo cuenta desde el lado de vista pompeyano. Lo siento, señora Colin Maculo, aunque esto sea una herejía, nunca ha sido usted santo de mi devoción, y personalmente prefiero la guerra civil de Devotio a la de las novelas de la saga del primer hombre de Roma. Princeps. Hombre, es menos original, es la guerra civil entre Marco Antonio y César. ¿Quién no ha oído hablar de las 23 puñaladas de César? Pero sigue teniendo su toque de originalidad bastante por encima del aprobado raso. Porque no voy a decir que es una novela coral, sobre esto volveré después, pero incluye todos los puntos de vista. La novela se cuenta a 4 bandas, despacito, o 5, e incluye el punto de vista de ese del que nadie se acuerda nunca, Sexto Pompeyo, que es el gran protagonista del primer tercio de la novela. Incluye a Lépido, ese hombre que mucha gente ni siquiera sabe que existió. El segundo triunvirato eran Marco Antonio, Octavio y Lépido, pobrecito mío, también tuvo su papel en la historia. Veremos la historia desde el punto de vista de Marco Antonio, aunque non solus sed etiam, porque a lo mejor Marco Antonio y Cleopatra son el mismo bando, pero no siempre. Y lo veremos desde el punto de vista de un Gayo Octavio Turino, que parece el más debilucho de todos, y el que no va a salir, pero nos dará alguna pequeña sorpresa. En fidelidad, lo siento, le he tenido que poner un sobresaliente en todas, porque todos son igualmente fieles. El tío se ha documentado de todo: comida, bebida, botánica, mapas, armaduras, lo que come el legionario, lo que come el señor que entra en la caupona, que evidentemente no incluye patatas ni tomates. Es difícil encontrarle gazapos a Gabriel Castelló, muy difícil. Pero ahora vamos, me digo, si tiene menos microhistoria y menos originalidad, ¿en qué ha mejorado? Ha mejorado muchísimo en valor literario. Muchísimo. Hombre, Valentia hay que darle un aprobado, pero era su primera novela. A veces había demasiados epítetos, a veces los diálogos estaban un poco forzados, que insisto, se compensa sobradamente con lo que hemos dicho antes. Pero el valor literario ha ido subiendo, como hacen los buenos escritores. Cada vez escriben mejor. No siempre, uno puede escribir Cosecha Roja y no volver a superarlo en toda su vida, pero eso es la gran excepción. De hecho, cuando estemos leyendo Princeps, observaremos algo. Habrá párrafos que nos recordarán a Shakespeare. Y de hecho hay párrafos que están intertextualizados de Shakespeare, pero no todos. Y sin embargo, nos seguirá sonando a Shakespeare. Y habrá párrafos que nos sonarán a Plutarco. Y eso no basta con haber leído la obra de Shakespeare y la obra de Plutarco para la novela. Para eso primero hay que conocer a Shakespeare, para eso primero hay que conocer a Plutarco. Y hay que tenerlos en la propia biblioteca. Y hay que ser capaz de escribir como ellos. Yo os lo aseguro, no es fácil escribir como Shakespeare, no es, menos en castellano, no es fácil escribir como Plutarco. Y luego queda la facilidad de lectura. Valentia era muy fácil de leer, mucho. Pese a las lastres de una primera novela, era muy fácil de leer. Devotio caía un poco, quizá todavía no había pillado el tranquillo a las grandes batallas. Había abandonado la microhistoria, se había metido en las grandes batallas, pero llegamos a Princeps. Princeps ha mejorado muchísimo la facilidad de lectura. Los diálogos son mucho más fluidos, no son forzados. Los epítetos están porque es su estilo y nadie debe juzgar el estilo de un tercero. Hay una frase, me la podéis plagiar, es mía, ya lo sé, la conocéis todos y voy a repetirla. Si nos dejaran todos, corregiríamos a Homero. Pues no, no hay que corregir a Homero. Una frase odiosa para un escritor es: yo lo hubiera escrito así. Vale, tú, pero la he escrito yo. Si te gusta la lees y si no, cierras el libro y me dejas en paz. ¿De acuerdo? Bien. Pues los epítetos están en su sitio,
no hay epítetos erróneos, y ha cogido una forma de escribir que está triunfando actualmente en la novela histórica, entre otras cosas porque por allí detrás tenemos sentado a uno de sus máximos exponentes, que son los capítulos ultra cortos, lo cual te hace muy fácil engancharte y decir, venga, una línea más del siguiente, vas cagado, te terminas el capítulo que es cortito y te da para ello, y ya enseguida, venga, un poquito más. Eso mejora muchísimo la agilidad. Ha incluido los pequeños subtítulos tipo película americana para orientarte en el espacio y en el tiempo. Retaguarda de Cayo Octavio. No todo va a ser malo en las películas americanas, algunas cosas están bien. Como buen romano hay que saber tomar lo mejor de los bárbaros. Sí, acabo de llamar bárbaros a los norteamericanos, lo siento, me gusta. Y entonces vamos a hablar ya de Princeps, que es lo que realmente queríais saber. ¿De qué va Princeps? Bueno, pues la República de Roma, el régimen que convirtió una aldea en un poderoso estado, agoniza. Esto es para que parezca, os lo teníais que haber puesto así en diagonal, poniendo una galaxia muy lejana, ¿verdad? Efectivamente. Medio siglo de guerras civiles la han debilitado y la ambición de 4 hombres y una mujer sentencia su fin. Del largo conflicto surgirá la figura de Octavio, el primer ciudadano, el primer emperador de Roma. Pues con esto podríamos terminar, ya sabéis de qué va Princeps, ¿no? Bueno, es una obra coral. Obra coral es un término del que se abusa muchísimo. Entre otras cosas porque un coro, aunque haya 4 voces, y esté la soprano, la contralto, el tenor, el bajo, deben cantar no las mismas notas, pero sí la misma obra. Aquí no hay una obra coral, hay múltiples puntos de vista sobre el mismo hecho, que no es exactamente lo mismo, y de hecho es más difícil. Componer una obra coral es más fácil, basta con que todos piensen igual. No hay un protagonista de inicio. Solo Lucio Antonio Naso y Gayo Octavio Turino durante la novela. Lucio Antonio Naso es el que nos ata a Valentia y a Devotio y nos permite la continuidad de la saga. Pero aquí ha sido, maestro, el toque maestro de esta novela ha sido que Lucio Antonio, a diferencia de Devotio, es importante, pero no tanto. Esto nos permite realmente que la novela sea independiente. Muchas veces lees una segunda o tercera parte y si la has comprado en el debido tiempo y la leíste 2, 3 años atrás, es como sumergirte en una piscina de agua helada. Y entonces, ¿y este quién es? ¿Y de qué lo recuerdo? ¿Y qué hacía? ¿Y qué papel tenía? O te las lees todas seguidas o empalmar 3 novelas cuando son tan consecutivas resulta difícil. El haber relegado a Lucio Antonio, con todo el dolor que eso supone para un escritor, renunciar a uno de sus personajes favoritos, a un segundo plano, permite individualizar la nueva novela. Y algo muy bueno, yo soy un amante de los secundarios, odio los personajes maniqueos. Los secundarios no son tan secundarios. ¿Quién es el bueno? No hay buenos. Solo hay malos y más malos. No me gustan los buenos, no me los creo. Y esta es la historia de 4 ambiciones o de 5. Y el mundo es para los ambiciosos, desgraciadamente. Cuando tú vas en el coche por tu carril y alguien pega volantazo, piensas, va a pagar él, tengo yo razón, pero voy a perder un día de trabajo en ir al taller, esperar a que me lo pinten, estar 2 días sin coche, que pase. Así es que en política hay 2 opciones, o te callas y estás calladito y no te haces notar, o si eres ambicioso lo eres de verdad. Los segundos no tienen lugar en política. ¿Y qué sucedió en la historia y sucede en esta novela, que al fin y al cabo es fiel a la historia? Pues que Sexto Pompeyo se hubiera conformado con la 4ª parte de la República. Por eso es el primero en caer. Lépido se hubiera conformado con 1/3. Marco Antonio se hubiera conformado con la mitad, con su mitad. El problema es que había alguien que lo quería todo. ¿Quién es el malo? Pues tampoco hay malos. No os he dicho que no había buenos, sí, pero tampoco hay malos. Todos los personajes principales tienen su punto de vista. Correcto o no que lo juzgue el lector, pero todos creen en lo que están haciendo. Y creen que lo están haciendo por la razón correcta. Es muy fácil poner un malo, es decir, tú eres el malo. Tu adversario no necesariamente es un malvado, es la única forma de entenderlo y vencerlo. Y aquí no hay que estigmatizar, hay que vencer.
quizá los malos tengan su puntito de razón y quizá haya que obviarla para vencerlos. ¿Y qué es el punto de vista? Bueno, voy a soltaros una pequeña y breve parrafada. Esto no es spoiler de la novela, porque este texto no es de la novela. De hecho, no es de ninguna novela. Está escrito ex profeso por Gabriel. De hecho, es mío, si queréis lo copiáis. Veamos este ejemplo. Fijaos en esta escena. Tengo ante mí los viejos muros de Numantia. Esos obstinados celtíberos siguen resistiendo contra todo pronóstico, contra toda esperanza, contra la misma sensatez. Nada puede detener a Roma y ellos no parecen darse cuenta. Odio el encargo de Escipión. Repetir la misma oferta y escuchar la misma negativa. El viejo greñudo que me mira desde lo alto de la muralla guarda silencio solo el tiempo justo para dar más potencia a su voz. No nos rendiremos. Nunca. Asiento con respeto. En el fondo admiro su tocidez. Es triste matar a un adversario valiente, pero más triste aún es verlo caer sin la oportunidad de una muerte digna y noble. Regreso junto al legatus y le comunico la negativa. Él me da la orden que yo ya esperaba. Me dirijo a los servidores de los onagros y les transmito la voluntad del general. ¡Largad! Las rocas vuelan. Nada puede detener a Roma. Ya os hacéis una idea de dónde estamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la misma escena la escribimos así? No nos rendiremos nunca. Eso ha dicho nuestro jefe. Tengo los dientes limados por el cuero hervido que constituye nuestra única comida desde hace días. Los enfermos y los niños mueren de inanición. Apenas puedo empuñar la espada, pero moriré antes de traicionar mi pasado guerrero. Los numantinos somos los más fieros, los mejores. Lo hemos sido desde hace generaciones. Mi padre, mi abuelo, todos mis antepasados me miran desde sus cuencas vacías y sus mandíbulas descarnadas me sonríen. Ellos aprueban nuestra decisión, lo sé. Mi estómago ruge con más fiereza que mis pulmones, pero aún así gritaré con mis camaradas. No nos rendiremos nunca. El romano se aleja. Poco después, las odiosas y cobardes máquinas hacen su trabajo y las piedras llueven sobre nosotros. No importa. Unas chinitas no nos vencerán, aunque pesen lo bastante para aplastarnos. Aquí seguiremos hasta que se harten y se marchen, como todos los romanos que vinieron antes que ellos. No nos rendiremos nunca. Es la misma escena. Son los dos mismos personajes, pero ha cambiado algo fundamental. El punto de vista. Esta es fácil, solo he puesto 2 puntos de vista. Y solo es un pequeño párrafo y una pequeña escena. Se puede hacer lo mismo durante 1000 páginas con 4 o, despacito, 5 puntos de vista. Y no es tan fácil como esto. Entonces, pues estamos ante una novela en la que la fidelidad no es lo que parece. El amor no es lo que parece. Lo siento por Richard Burton y Liz Taylor. La traición no es lo que parece. No siempre gana el más fuerte. No siempre gana el mejor. A veces no gana nadie, pero suele ganar el más ambicioso. El más ambicioso que fue quien ya conocéis. Este es el Augusto de Porta Primera de los Museos Vaticanos, el Divi Filius, el hijo del dios, el único que podía ganar. Por cierto, el pequeño detalle en el que casi nadie se fija es que tiene a sus pies a Cupido sentado sobre un delfín. No solo es descendiente de Venus por vía de su padre adoptivo, es más grande que el verdadero hijo de Venus, que es Cupido. Y si os dais cuenta, a diferencia de todos los generales romanos, no lleva caligae, va descalzo, es un dios. Es una imitación de una estatua de Apolo, solo que con armadura. Resumiendo, Gabriel, en esta novela, ha ganado en calidad estilística y en facilidad de lectura. Hace menos hincapié en microhistoria, a cambio nos lleva por mundos más amplios. Los personajes históricos cobran mayor relevancia, pero huye de Hollywood y del maniqueísmo. Su Marco Antonio no llevará pulseras plateadas en los brazos, por ejemplo, ni su Cleopatra será Liz Taylor. ¿Qué le vamos a hacer? Así es que les invito de verdad a que se suban a la máquina del tiempo, viajen a la antigua Roma con un guía que sepa llevarlo y que disfruten de Princeps, el primer ciudadano de Roma.
Sí. No, pues te la sabías muy bien para no ser tú, te la sabes muy bien. Bueno, nada, muchas gracias a todos por estar aquí en esta premiere exclusiva y además incluso muchas gracias a todos los que habéis tenido que cambiar programa porque tuvimos que por un Illuminati que tengo en mi empresa, pues tuvimos que hacer el cambio de fechas obligado y en fin, pues eso. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos, por supuesto a Alejandro por brindarme su casa para presentar en primicia Princeps y a ese señor de allí ya directamente un abrazo gigante, ¿no? por las magníficas introducciones y presentaciones que hace. Bueno, pues para no aburriros más, que ya aquí llevamos ya un buen rato dándole a la historia, os voy a poner aquí aprovechando la tecnología, pues voy a daros un ligero repaso ampliando la información que ya ambos os han dado de este momento tan crucial, turbulento y curioso y a veces mal entendido por eso, porque estamos influenciados por la tradición romántica de Shakespeare y por Hollywood y sus grandes montajes que muchas veces pues acusan más espectáculo que fidelidad a los hechos que realmente fueron, ¿no? Pero vamos al tajo. ¿Por qué Princeps? Princeps, ya lo he dicho antes, es el príncipe, el primer ciudadano de Roma. Realmente la novela iba a llamarse de otra manera. O sea, esto cuando estábamos aquí dándole vueltas al asunto, la novela iba a llamarse El hijo de Neptuno. Y luego veréis por qué. Pero claro, es que aquí hubo un par de sujetos, en la cadena de ambiciosos, hubo un par de sujetos que se comieron a los demás a mitad de relato. Y entonces, pues aquí Josep, amigo y confidente y una persona a la cual pues le tengo especial estima y en este caso está muy bien reflejada la novela porque ha sido parte, ya no solo los amigos, sino que ha sido parte en la creación de esto. Pues vimos que evidentemente Princeps era un nombre mucho más adecuado a la historia en global, porque el único que sobrevive a todo esto es Octavio Augusto. Entonces tenía que ser Princeps. Y además, yo me metí a saco con esta novela una vez acabado de Botio, porque me enteré que Angelina Jolie había firmado para ser Cleopatra. Entonces, eso era una oportunidad terrible. O sea, vamos a ver si después de ser Olimpia. Claro, si Angelina Jolie iba a ser Cleopatra, digo yo, tengo que acabar esto, pero vamos, ya, o sea, fijo, ¿no? Luego ahora se ha rajado, ¿eh? Pero bueno, sí, claro, no hay dinero. Ahora va a ser Vin Diesel Aníbal. En fin, Vin Diesel tiene la misma pinta de Aníbal que yo de Sherpa. Pero bueno, podría ser peor. ¿Tú sabes quién era el primer candidato al papel de Aníbal? Denzel Washington. Efectivamente, tú que dices que Aníbal era africano, pero no era negro. Vale, o sea, no, si es que por que veáis Hollywood, ¿eh? Bueno, pues eso, olvidaos de Hollywood porque ahora vamos a hablar de lo que fue aquello, ¿eh? Total, este año es importante. El primer motor fue que Cleopatra iba a ser Angelina Jolie, por lo cual eso es importante. Pero realmente luego al acabar me di cuenta de que, mira por dónde, la novela iba a acabarse y editarse en el 2000 aniversario de la muerte de Octavio Augusto. Y este año va a haber tropecientas cosas relacionadas con la figura de Octavio, por eso, porque es una fecha redonda, ¿no? Tal. Entonces, al final, todos los dioses se pusieron de cara, y los planetas también. Entonces dijimos, Princeps es el nombre, porque realmente en el año de Augusto y sin Angelina Jolie disponible, lo suyo es lanzar el tiro hacia el primer ciudadano de Roma. ¿Cómo comienza la novela? Pues como se ha explicado antes. La novela empieza en una Lupercalia. Una Lupercalia era una fiesta donde una serie de señores, generalmente gente importante de la antigua Roma, se ponían en pelotas, se ponían tiras con piel de lobo y bajaban corriendo desde el Capitolio desde el Palatino hasta el foro, latigándole a las señoras con sus febra, de ahí viene febrarios, y le latigaban para, con eso, pues, en teoría era una ceremonia para la fertilidad, ¿vale? En ese rollo, uno de los sacerdotes del año 44 es Marco Antonio. Nuestro amigo Marco Antonio, que no es Richard Barton, sino sería más Paco Clavel que Richard Barton en aquel momento.
Por su manera de vivir, era un amante del teatro, de las juergas, estaba liado con 2 o 3 actrices, o sea, sí, era un espectáculo de tío. Entonces, pues Marco Antonio en esa ceremonia ya tenía pactado y dentro del festival se arrima hacia la rostra, que es la tribuna desde la que hablaban los magistrados de la antigua Roma, y allí estaba César, y le ofrece una corona. Ese momento que César rehusó, y por 2 veces la corona, pero eso que parece una tontería es el desencadenante de todo lo demás. Porque ese día es aquel día en el que Cicerón, Bruto y Casio deciden que este tío ha llegado demasiado lejos. Porque esto de la corona, esto es un numerito y esto al final, esto está educando al pueblo para que un día diga que sí y nadie se queje. Y ese día es el que se urde la conjura, que poco después, casi un mes después, en los idus de marzo, es la que se lleva a cabo. Y eso, así es como empiezo yo la novela, con esa entrada, con una recreación de cómo fue esa conjura y los motivos que tenían los conjurados para llevar a cabo eso. Y con algo que es el punto de vista diferente, o la parte insólita, y es cómo Antonio pasa de huir vestido de clavo de la curia Pompeyo, temiendo por su vida, escondido entre los matorrales, a hacerse fuerte y decir, es mi oportunidad. Ahora es cuando yo tengo la oportunidad de que todos estos 23 libertadores, más los otros 60 que más o menos secundaban ese golpe de Estado, que fue matar a César, ¿cómo consigo yo doblar la tortilla? Y en esa introducción de la novela, que corresponde a toda la parte del asesinato de César y luego el funeral y el discurso de Antonio, muy Shakespeare, por cierto, porque evidentemente ese es mi guiño y mi tributo al Julio César. Es un hombre honrado, por supuesto. Bruto es un hombre honrado y ese discurso ahí en la rostra, con todo el espectáculo que monta con sus amigos del teatro, que son como cosas de las películas, ni en la de Marlon Brando, ni después, ni en la de Mankiewicz, ni después en Cleopatra, que también es de Mankiewicz, o sea, ninguna sale de esto. Pero él monta un tinglao ahí con sus amigos del teatro, que es lo que consigue encender al pueblo de Roma y que quemen a César en el mismo foro, cuando era un sacrilegio, porque estaba dentro del Promerium. ¿Vale? Total. En conjunto, una vez ha pasado esto, y lo tengo como introducción, ya sabemos, ha muerto César y lo que parecía una paz o lo que parecía una cierta estabilidad, aunque fuera una monarquía velada, acaba de saltar por los aires otra vez, como había pasado un año antes en Munda, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes van a actuar en esta novela? Pues vale, por un lado, Antonio y sus amigos, y sus secuaces, más que amigos, porque aquí hay una serie de personajes, que como decía Josep, aquí hay un montón de gente que te aporta su visión y te aporta su punto de vista a las cosas. Y de los más notables que secunda Antonio, pues podría ser Planco, que es el que lleva su sello, y es uno de que puede, en el final de su vida le ocasiona ciertos problemas. Ticio, que es el sobrino de Planco. Asinio Polión, cónsul, y otra persona muy versada, un escritor en aquella época. Quinto Delio, que se supone que es el que hizo las crónicas en Media, Tropatene y en Partia, aunque se han perdido, pero Plutarco es el que las copió, y lo que se sabe de aquello viene a través de Delio. Ventidio Vaso, Canidio, Sosio Lépido, el famoso Lépido hemos dicho que también estaban todos en esa órbita de Antonio, ¿no? Serían la gente que estaba alrededor de Antonio o le daba soporte. Luego Octavio y sus amigos, por supuesto. Aquí tenemos a 2 personajes poco tocados y que son importantísimos en aquel momento, como son Mecenas, Cayo Cilinio Mecenas y Agripa, Marco Bisanio Agripa. De hecho, fijaos que luego en la familia imperial, Agripina y Agripinila, esos son todos nietas de este hombre, que es íntimo amigo de Octavio, y sin él Octavio no sería nadie, o no hubiera sido nadie, sin Agripa. Porque es Agripa quien vence a Pompeyo, no Octavio. Sexto Pompeyo y sus seguidores. Menodoro, Demócares, que son los cilicios, que son libertos de su padre, de Pompeyo el Grande, que acaban siendo sus almirantes, sus prefectos de la armada. Escribonio Libón, que es su suegro y es un senador influyente. Y Lucio Afranio y Lucio Antonio Naso, que son la parte de ficción que tengo dentro del relato y que son unos ojos y unos personajes que desde un punto de vista externo a los grandes nombres, a los grandes momentos, nos aportan su visión del conflicto y sus vivencias de conflicto, con esos trocitos de microhistoria en los cuales las aventuras de Afranio y de Antonio Naso complementan la gran estructura o la gran historia que supone el conjunto total. Los libertadores es otro grupo, que serían Cicerón, Bruto y Casio.
básicamente, que son los que se enfrentan a César en su momento y los que después se enfrentan a los triunviros. Y, por último, los extranjeros peligrosos. Extranjeros peligrosos, aquí es que se corta, pues se ve que por el pero bueno, me falta abajo Frates, que es el Basileos Basileion, o sea, el rey de reyes de los partos. Entonces, entre Frates por un lado y Cleopatra por otro son dos extranjeros muy peligrosos para la República. Unos aliados, entre comillas, y otros directamente enemigos. El pacto de los ambiciosos. Realmente, tras la muerte de César y cuando los libertadores acaban huyendo de Roma, como bien ha comentado Alejandro, nos encontramos con estos tres sujetos que no tienen nada que ver entre ellos, o sea, serían tres personas irreconciliables. Es como querer sentar a Díaz Ferrán, a Cayo Lara y a Obama en una mesa y que lleguen a un acuerdo, o sea, pues sale, good luck, o sea, buena suerte, ¿no? Porque no va a ser así. Pues esto es lo mismo. Cayo Octavio es el débil, en teoría el débil, o el presuntamente débil. Es el heredero, así, por carambola, de César, pero que tiene el apoyo de una parte importante del Senado. Marco Antonio es el que ha salido airoso de ese funeral, el que se ha erigido como el vengador número uno de César. Y por otro lado, Marco Lépido. Lépido es un hombre oscuro, un hombre extraño, amigo de Antonio, Master Equitum, pero lo tiene, para Antonio es un poco como un comodín, como para no decir, nos lo repartimos entre dos, pues ponemos a Lépido por en medio y le damos África y ya está, y eso, y que no moleste, ¿no? Todo esto se dirime en Filipos. Filipos es una de las grandes batallas entre romanos, herencia de otras grandes batallas como Farsalia o como Sucrone en las otras novelas, y la gran batalla civil en este relato es la doble batalla, porque fueron 2 días, no solo uno, que muchas veces se piensa que Filipos es solo uno, hay 2 batallas separadas entre 20 días, y Filipi, pues... perdón, me doy aquí yo muy rápido a esto. Entonces, en Filipos es donde prácticamente de la facción republicana o los que pretendían mantener la república tal cual era antes de César, pues son masacrados. Además, hay ciertas escenas que son extraídas de las fuentes clásicas y que la conducta después de los vencedores no fue precisamente magnánima. Sí, y eso es uno de los pasajes pues, muy duros, ¿no?, de la novela, porque de hecho se conocía que Filipos fue la tumba de muchos grandes hombres buenos, ¿no? Y no solo en batalla, sino después de batalla, porque fueron ejecutados por obra y gracia de los triunviros, y principalmente por Octavio, que era el más sanguinario en ese aspecto. Esto sería el mapa del Mediterráneo en ese momento. Una vez concluido Filipos y habiendo llegado a un acuerdo con Pompeyo, que se había rebelado en Hispania, y aceptó un cambio, aceptó de poner las armas a cambio de llevar la armada. El que tenía la armada estaba bien, pero tampoco en el mundo romano antiguo la armada tampoco era un cargo excesivamente importante. O sea, pero él aceptó, prefirió no ser un proscrito y aceptó. El problema es que al poco tiempo de aceptar, no se sabe si 1 mes, 2, 3 o 4, los triunviros lo metieron en la lista de proscritos. O sea, esto es curioso, o sea, vienen un día y me ofrecen ser el capitán general de la armada y 2 meses después me meten en la lista negra, como los enemigos de Roma y gente eliminable. Y esas proscripciones, que costaron muchas vidas, muchos senadores y muchos caballeros, 3.000 caballeros y 300 senadores, estaban incluidos en la lista de las proscripciones. O sea, fue una purga estalinista la que montaron Octavio y Marco Antonio para limpiarse a todos los enemigos políticos y recaudar, que eso es lo que no se suele decir. O sea, realmente hubo mucha gente que fue incluida en la lista solo porque era rica. Y claro, los ejércitos necesitan dinero para movilizarse. Entonces daba igual que ese senador o ese caballero fuese cesariano o no cesariano o republicano o no republicano. Es que era rico. Entonces, como era rico, pues me interesa. Y hay algunos pasajes, algunos de esos fragmentos en el cual te muestra hasta qué punto eran de ruines como para limpiarse a muchos ciudadanos solo porque con su dinero me podía pagar durante 1 mes de soldada. De otra manera, no, esa era la única razón de haberlo proscrito y haberle buscado las vueltas.
Este es uno de los... el primer tercio de la novela, la acción se desarrolla básicamente en ese trozo. ¿Por qué? Porque Sexto Pompeyo, al quedar proscrito, se hace fuerte en Sicilia. Y desde la isla de Sicilia, que es la isla más importante del Mediterráneo, la más conquistada del mundo, es Sicilia, desde tiempos inmemoriales hasta Patón, o sea, ha sido siempre un punto clave porque es el cruce del Mediterráneo, es donde se estrecha, es un granero natural, es una isla muy productiva, es una isla preciosa, y realmente el que controla Sicilia pues atenaza y amordaza a Italia, porque desde Sicilia perfectamente puedes generar un bloqueo marítimo que deje a Italia incomunicada ahí. Como muy bien ha explicado Alejandro, el grano italiano produce trigo para alimentar a Italia. El trigo venía de fuera. Y Pompeyo jugó la baza del hambre, que también la perdió. Entonces, Asia quedó para Antonio, en ese reparto que se hicieron del mundo, en Brindisi se juntaron, y luego en Miseno, y ahí es donde ellos decidieron repartirse el mundo. Pompeyo se quedó con Sicilia y las islas, Octavio con el occidente del imperio, y Antonio con Oriente, porque Antonio estaba dispuesto a emular a César, llegar hasta Lindo y, sobre todo, resolver la afrenta de Craso. O sea, recuperar los 7 estandartes que tenía el rey Orodes de Partia en su palacio de Cestifón, guardaditos, porque ese era su trofeo de haber liquidado a 7 legiones romanas en Carras y al propio Craso haberle cortado la cabeza y vaciado y despellejado y rellenado con oro. Y lo tenía como un posavasos allí en el despacho, pues él tenía la cabeza de Craso, el cráneo de Craso bañado en oro. Así de macabros eran los partos, ¿no? Entonces, pues esa afrenta que seguía latente en estos tiempos, habían pasado solo 16 años desde el desastre de Carras, pues era como que cualquier general romano de pro, o sea, su primera misión en la vida era intentar saldar la afrenta de los partos en Carras, ¿no? Y Antonio estaba dispuesto como continuador de César, a llevar la guerra a Oriente y convertirse en el conquistador de Oriente, y además él, como era él, Dionisos, o sea, él que se creía el nuevo Dionisio y que era el amo y señor del Oriente, pues él estaba dispuesto a emular al gran Alejandro y llegar hasta allí. Pero claro, ahí tuvo un problema el amigo Octavio y sobre todo Agripa, que era su mano derecha. Y es que si tengo a Pompeyo atenazándome a Italia, Italia no come, Italia se me revela y todos mis planes de futuro se van al traste. Entonces, Agripa decidió que para formar un ejército capaz de vencer a Pompeyo tenía que ser un ejército naval, tenían que ser barcos, tenía que crear una nueva flota. Y esa nueva flota la creó en este sitio, que Agripa le llamó Portus Iulius, en nombre de él, porque él ya se hacía llamar por entonces Divi Iulius, el hijo del dios Julio, como nuevo Julio César, y este Portius Iulius, pues hoy está bajo las aguas de Puteoli, en la bahía de Nápoles, porque esta región se llama los Campos Fregleos y es una región sísmica que se está hundiendo poco a poco. Entonces, cuando esto se erigió, pues eran una serie de lagos comunicados a sus canales. Agripa construyó un puerto escondido entre montañas, uniendo varios lagos, donde creó una flota y armó todo un ejército de infantería de marina escondido de los posibles merodeadores o espías que pudiera tener Pompeyo. Así sería la imagen del Portus Iulius en época de esplendor, tras la fundación. Esto estaría tomado desde Vallas, que era la zona de recreo de los grandes ricos de Roma y donde tenían sus mejores casas. Y así es como está hoy. Toda la parte del puerto está hundida, está bajo el agua. Y esta foto la tomamos desde el muelle de Vallas. O sea que desde más o menos de donde estaría el Portus Iulius. Pues desde aquí creó Agripa esa nueva armada y además la dotó con armas extraordinarias. Un arma llamada Arpax, que era un invento, era una especie de arpón que se lanzaba y luego era retráctil. Entonces era una manera de cazar galeras. Esto es muy curioso, lo narra Plutarco, y estas cosas que, como decía García Gual, es que cuando lo ves dices, todo lo tienes que poner sí o sí, ¿no? Pues, o sea, un tío que ha descubierto un arma diferente, que no sé qué, tal, y gracias a ese arma consigue vencer a Sexto Pompeyo, que era el amo del mar.
Pues aquí es donde lo construye, aquí es como él lo diseña y cómo se le ocurre, y ese es uno de los pasajes de la novela. Así que Sexto Pompeyo era fuerte en Sicilia. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para ver cómo sucedieron las cosas, recrearlas y, es decir, documentarse, bien documentarse y darle un par de vueltas? Pues a Sicilia. Pues a Sicilia, ya está. Como debe ser, hay que ir a Sicilia. Entonces, ahí está. Estas son las Islas Eolias, esto es una panorámica de Vulcano, la isla de Hierra, el puerto de Agripa, justo antes de lanzarse a la batalla contra Sexto Pompeyo, y hay que verlo, aquello hay que verlo, es precioso. O sea, imaginaos, desde ahí, pues ese puertecito pequeñito que se ve y tal en el lado vuestro derecho, ahí es donde fondeó la flota de Augusto, o de Octavio en este momento, dispuestos a lanzarse contra Milae, contra Milacho, que es donde estaba la flota de Pompeyo, ¿no? Y esa sería la primera gran batalla donde probaría él sus tropas, sus armas, y a ver si era capaz de deshacerse del problema de Pompeyo. Aquí, Marco Pisanio Agripa. ¿Por qué? Porque Pompeyo era entonces el hijo de Neptuno, y así se ponían las monedas, incluso. Se autoproclamaba el hijo de Neptuno porque era el dueño absoluto del mar. Y como dueño absoluto del mar, él, toda la costa de Sicilia, toda la costa del Brutium y de Calabria, todo. No había barco, no había nada que estuviera bajo su control. Y sus cilicios, Demócares y Menodoro, que eran los libertos de su padre, que eran navegantes de primera, piratas cilicios en su juventud, y hoy, en este momento, pues venerables almirantes, pues se las sabían todas. O sea, eran verdaderos chacales de los mares. La única manera que tenía de poder vencer al hijo de Neptuno era enfrentarse directamente con él, que es lo que pasó en Milae y Nauloco, que son dos de los enfrentamientos. Novelas de romanos hay muchas, pero de barquitos hay pocas. Y eso es otra de las cosas que yo también buscaba, ese punto de vista diferente. Porque sí que hay batallas campales muy bien narradas, pero batallas navales hay pocas. Quizá porque hubo también pocas grandes batallas navales en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad clásica. Y entonces, esto para mí, vamos, me encantó. Me compré un montón de libros en inglés, porque en español no hay, sobre la marina helenística. Y claro, cómo es una quinquerreme, cómo es un trirreme, cómo es una lusoria o una liburna. Claro, son... Ahora tú dices, pues una galera. Sí, una galera es un barco con remos, vale, está ahí bien, pero es que la gama es inmensa. Y ellos tenían barcos para todos los tipos de servicio y diferente. Y el barco de guerra clásico es el quinquerreme, ese es el gran barco de guerra en época clásica, bueno, hasta Actium. A partir de ahí entra en desuso, ya la marina pasa a ser algo importante, porque muerto Cartago y muerto el peligro de Pompeyo, ya no tiene sentido. El mar interno es un charco romano, con lo cual deja de haber necesidad de tener grandes barcos y se quedan en pequeños, en trirremes e incluso birremes, que son mucho más manejables, ¿no? Total, Nauloco y Milae supone el punto de inflexión para Pompeyo. Hasta aquí todo le había ido bien, hasta que se encontró con Agripa. Entonces, ese es el punto de inflexión en esa cadena, y aquí tenemos a Lucio Antonio Naso y tenemos a Lucio Afranio, mis dos personajes ficticios, que, aliados en el bando de Pompeyo, pues nos están contando esa rebelión desde su punto de vista y desde los barcos, ¿eh? Por lo tanto, estamos viviendo la batalla desde cómo se vive en un barco y cómo se vive, imaginaos, pues cómo puede ser de divertido con 300 barcos de 300 trirremes o quinquirremes en pleno mar Eóleo, y cómo se la gastaban en aquella época, ¿no? Pues imaginaos lo que es un bicho de estos a 10 nudos y con un espolón de bronce, y que te entre y te reviente el barco, y bueno, pues sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es una manera... Es algo diferente. Lo hemos visto en las películas. Ben-Hur, hay una escena fabulosa, ¿no? Cuando los asaltan los ilirios y tal. Pues eso, imaginaos tú, el tío que está remando y se está viendo que le viene un animal así con un espolón de bronce, y tú sabes que no te puedes mover. Y ahí está. Bueno, no iban encadenados, ¿eh? Esa es una de las... Otra de Hollywood, ¿eh? No iba nadie encadenado, ¿eh? Que el que estaba en los remos cobraba. Poco, pero cobraba. Mientras pasa todo esto, aquí nos encontramos con nos habíamos dejado aquí de lado a un personaje que yo creo que a mí es mi favorito, en la novela. Para mí es mi favorito, y además lo veréis y lo detectaréis.
y es mi querido Marco Antonio. Claro, mi querido Marco Antonio en este momento, mientras Octavio las está pasando muy mal, por no decir una palabrota, porque, ya os imagináis lo que iba a decir, ¿no? Pero, pues lo estaba hablando muy mal, porque no hay trigo en Roma, porque Agripa se la está pegando con Pompeyo, porque Pompeyo es duro de pelar y allí es un desgaste de hombres y de dinero y de medios. Aquí aquel amigo se lo está pasando pipa. Se lo está pasando pipa en Éfeso, donde conoce a Glafira, a la sacerdotisa de Capadocia, y bueno, pues eso se deja llevar, el amigo, porque en casa tiene a Fulvia, que es otro personaje secundario interesante, que es la mujer de Antonio. Para que os hagáis una idea de cómo es la mujer de Antonio, es aquella que cuando la cabeza de Cicerón está clavada en la rostra y la mano derecha está clavada en la rostra por las filípicas, porque Antonio ordena la muerte de Cicerón, llega ella con Julo, que es el pequeñito, en el brazo, y con Antilo, que es el mayor, llega con sus 2 hijos con Antonio, llega hasta la rostra, ve allí la cabeza de Cicerón, se quita una horquilla del pelo, le saca la lengua, le clava la horquilla en la lengua y dice: esa puta lengua no volverá a mancillar nunca más mi nombre, hijo de la gran puta. Hablando cae pronto. Esa es Fulvia Flaca, Bambalia. La esposa de Antonio. ¿Vale? Pues por eso Antonio está en Éfeso. Esa es la razón de que Antonio está en Éfeso y luego va a ir a otros sitios, ¿vale? Pero de momento en Éfeso. Y porque está recaudando dinero, porque claro, después de Filipos se ha sido un desastre, claro, se han quedado sin un duro y entonces necesitan recaudar fondos. Va a Éfeso, allí pues eso, sus procesiones vestido de Dionisos, así vestido, así con su toga de color azafrán o su clámide y una carreta, un carro tirado por panteras, o sea, cosas muy Calatrava, o sea, muy sencillo. Y todo es muy bien así. Y entonces, pues claro, él al final dice: la única manera de recoger dinero es Egipto, evidentemente. Y ¿para qué quiero el dinero además? Porque no solo quiero el dinero para pagar lo de Filipos, es que su ambición llega a más. Es que él de verdad lo que quiere es conquistar Partia. Para ganar dinero. Y más claro, o sea, pero realmente, o sea, Egipto no lo quiere porque con eso de Filipos, Octavio se apañará. Lo que realmente él quiere es el poder de conquistar Partia y con eso la gloria. Porque realmente el triunfo, o sea, el que te concede un triunfo por la calle de Roma es la mayor obsesión de cualquier militar de aquel momento, o de cualquier magistrado de aquel momento, es el triunfo. Y desfilar por Roma cargado con un rey oriental y con el oro y los esclavos y todo el botín que hayas tenido, por eso merece la pena morir. O sea, ese es el riesgo que cualquier magistrado romano correría, quiere un triunfo. Y él lo tiene muy claro, que su destino es ese. Primero, Media Tropatene. Y de Media Tropatene a Partia, la gran Partia. Ese es el Imperio Parto. ¿Y Media Tropatene por qué? Porque César lo había dicho así en su momento. César, antes de salir, ese día de los idus, que lo matan, él de ahí se iba a Polonia a recoger a Octavio, y de Polonia iban a la Dacia a cargarse a Burevista, que empezaba a ser una molestia, y de Burevista el siguiente objetivo era hacer ese camino. Era llegar a Partia por Armenia, que en teoría era un reino aliado, y hacer la campaña en varios años, no una campaña relámpago, que es lo que hizo Antonio, y eso fue un desastre. Fue como los alemanes en Rusia. Antonio pretendió llegar hasta Media Tropatene, conquistar Fraspa y volverse antes de la cosecha, ¿no? Y eso ahí él le pasó como a la Wehrmacht en Moscú. Sí, tú entra, majete, entra. Y es lo que dejaron estos. Le dejaron: tú, entra, ves, pasando, ves. Y Fraspa, él pensaba que la capital de los medos, Fraspa, iba a ser una bombonera, y se convirtió en un Vietnam. Se convirtió en Vietnam, que hay uno de los capítulos de la novela que lo llamo Anábasis, haciéndole un honor a Jenofonte, porque la retirada de Antonio es todavía más lamentable que la batalla de Carras. O sea, perdió más gente Antonio por comer raíces, por beber agua en mal estado, por las flechas de los partos y por las ventiscas de Armenia, de los que perdió Craso en la batalla directa de Carras. Con lo cual fue mucho más lamentable, más denigrante. Dice Plutarco que cuando llegaron a las costas de Siria, 1/3 de los que salieron, no había ninguno que llevara el equipo completo. Al que no le faltaba una sandalia, le faltaba la capa, al que no había... O sea, imaginaos miles de espectros humanos desfilando de los que habían podido sobrevivir
a una vuelta andando desde lo que hoy es el Irán, Azerbaiyán, hasta las costas de Turquía. A patita y en invierno. Porque el Antitauro, o sea, los montes de ahí, no son precisamente un sitio muy agradable para que te pille en invierno. Y él los tuvo que llevar en invierno hasta allí. Con lo cual, esos son todos los alterno en la novela, escenas en el Mediterráneo con Pompeyo y a la vez esto. Y aquí tenéis lo de Fraspa. En Fraspa, pues, Frates, que es ese otro enemigo extranjero peligroso que narramos, pues es el que le supone a Antonio un verdadero problema. Porque él se las pintaba muy bien y muy felices, y ni bien ni felices. Y la aventura parta, además, incluye también el punto de vista de los partos, lo que hemos dicho antes. O sea, también en cómo ven ellos a los romanos, ¿no? Y que no todos están... Claro, ellos también tienen sus razones, ¿eh? Y son válidas. Eso es Fraspa. Ese es el... Para que veáis cómo es. Entonces, en la ciudad de Fraspa, que es la capital de los medos, tenía como un lago dentro. Entonces, eso es lo que yo supongo que sus espías no se lo dijeran. Que aquellos tenían trigo y agua para aburrir. Y el que iba a pasar frío era él. Porque cuando llegara el invierno, aquellas estepas no son muy agradables y más sin suministros, ¿no? Y aparte, estos son los personajes a los que se enfrenta. No hay que pensar en bárbaros salvajes, no. Es que los partos eran los mejores jinetes de la antigüedad. Además, acorazados y con el tiro parto, el famoso tiro parto que era disparar de espaldas. O sea, parecía que se retiraban y cuando se retiraban eran más peligrosos que cuando atacaban. Entonces, cosas que muchos desconocían y que lo descubrieron, por desgracia, con miles de vidas, ¿no? La retirada de Armenia fue, como he dicho, horrorosa, porque se perdió más gente en la retirada de Armenia que en la propia Fraspa. Y después vino la crisis final. ¿Y la crisis final cuál es? Pues porque Antonio, quizá agobiado por esas derrotas que él vendía como éxitos en el Senado a través de Quinto Delio, pero que realmente eran derrotas, pues se dejó ya atrapar del todo, pues ya estaba atrapado por su romance de Estado con Cleopatra, pero se dejó atrapar por esta mujer tan guapa que veis aquí. Esas monedas son reales, son de Cleopatra. Vale, el Taylor era diferente, ¿verdad? Sí, pero esta es Cleopatra. Entonces, haciendo una recreación hoy moderna, tal y como, pues este sería más o menos un perfil, un rostro de cómo sería la Cleopatra de verdad. O así, más o menos. O sea, esa es Cleopatra. O sea, nos quitamos el cliché de Liz Taylor, pero la Cleopatra de verdad es una mujer inteligentísima, que hablaba 7 idiomas, como cualquier primer ministro de hoy en día. Sí, como cualquiera. O sea, como Obama, el Hollande, el Rajoy, sobre todo Rajoy. O sea, 7 idiomas. Esta 7. No, pero 7. Y escribía. Y despachaba directamente con todos los embajadores ella. Y además criada en la Alejandría, que era el esplendor del momento, y por los mejores preceptores del mundo en aquel momento. Por lo tanto, no estamos hablando de la reina, no. Hablamos de una mujer que era un hombre. En su momento era un hombre y era incluso mejor que muchos de los reyes, o mejor que muchos de los mandatarios de cualquier reino helenístico de su tiempo, ¿no? Quizá en la serie Roma sí que acertaron un poco más con la imagen de la actriz que encarnó a Cleopatra, porque sí que, si cogemos los gustos y la vemos allá, sí es más parecida a ella, a la Cleopatra real, de lo que fue Liz Taylor. Las donaciones de Alejandría fue sencillamente que Antonio montó un tinglao allí, un espectáculo en plena Alejandría con sus carrozas y sus cosas, y luego le concedió a los hijos que había tenido con Cleopatra y a Cesarión todos los territorios, hizo las cesiones y una serie de compromisos, que eso acabó por dinamitar la paciencia de Octavio y de los senadores más conservadores, porque incluso el casus belli que utilizó Octavio en su momento fue que Antonio en su testamento puso que quería ser enterrado en Alejandría. Y eso lo leyó en el Senado y eso significó la declaración de guerra directa a los egipcios. Porque en aquel momento Alejandría, ojo, los romanos tenían complejo contra Alejandría. Porque Alejandría era el corazón del mundo. O sea, aquello era el punto donde el museo estaba allí, o sea, la biblioteca estaba allí. Era una ciudad de mármol, de grandes avenidas, amplia, limpia. Roma en ese momento, no pensamos en la Roma de Hollywood,
Claro, ves Cleopatra y ves de momento el arco de Tito, dices, bien. No estaba el arco de Tito allí, evidentemente, ¿no? Y ves esos edificios y las basílicas y tal. No, eso no estaba aún. O sea, había muchos edificios de los que vemos en las películas que no existían. Era una Roma, un sitio sucio en época de César. Fue Octavio, que vio a Alejandría, quien decidió que Roma debería de perdurar en mármol y no en ladrillo. Y bueno, se llevó parte, de hecho. Se llevó bastante parte. Pero entonces, y esa sería la Alejandría de entonces. Entonces, ese es el lado exótico que tiene también la novela, porque nos muestra una Alejandría que es su máximo esplendor. Y en su máximo esplendor con todo el boato que tenía la corte de Cleopatra en la isla de Antírodos. Tenía su propio palacio en una isla, un palacio que hoy está sumergido, porque Alejandría tuvo un terremoto terrible en el siglo IV, y aquello se hundió, vamos, y toda la parte costera, lo que era el Loquias, el Broqueio en Loquias, que era la parte donde estaban los palacios de los Ptolomeos, y en la propia isla de Antírodos está bajo el agua. Y hay un reportaje muy chulo, un tío que se llama Frank Godio, que sí que está a 20 metros por bajo el agua, pero el tío ha hecho un reportaje estupendo y te muestra cómo aún se ve parte del Palacio de Cleopatra sumergido en el puerto de Alejandría. Todo este bacalao se dirimió en una gran batalla que Virgilio y tal definieron como la gran batalla de las batallas, y que realmente fue una farsa. Y no os desvelaré la farsa porque lo leeréis y sabréis por qué fue una farsa. Porque realmente lo vendieron como el gran triunfo de Octavio contra esos pérfidos, esa pérfida reina y el mandado, el lacayo ese que tenía, tal, porque no querían inventar a Antonio por ningún lado para que no pareciera una guerra civil. Pero realmente fue una farsa. Y Actium es la última gran batalla naval en el Mediterráneo hasta Lepanto. O sea, realmente, pero bueno, lo de batalla lo dejaremos así. Quizá una batalla o quizá otra cosa, quizá un espectáculo. ¿Vale? Hasta que al final, pues eso sí que lo conocéis. Al final, tras el desastre de Actium, pues Antonio se recluye en Alejandría, Cleopatra sigue allí, Octavio cada día está más cerca, y luego pues viene el triste final. No os quiero desvelar el final, porque de lo que habéis visto en Cleopatra, o de lo que tal, a cómo mueren Octavio, o cómo mueren Antonio y Cleopatra, difiere muchísimo. Muchísimo. Yo os he tratado de plasmar en la novela la forma más verosímil, si no veraz, lo que es veraz, y lo que no verosímil, de cómo fue el final de ellos dos. Y hay cosas que sí que son románticas, podríamos decir, pero hay otras que no son nada. Y entonces el conocer a la verdadera Cleopatra cuando se ve acorralada no es romántico, es real. Es una persona ambiciosa que ve que se le está escapando el poder y hace cualquier cosa por retenerlo. Y así es como os lo muestro. Al final, ¿qué sucede? El 2 de agosto del 30, pues que Octavio entra en Alejandría, que Cleopatra, pues al final muere, y no os voy a decir cómo, ni por qué, ni qué le induce a morir. Y no es porque Antonio se ha muerto, pobrecito, no es eso. Son otros factores los que provocan ese suicidio. Y Octavio se queda como el único amo y señor de la República. Así que aquel chiquillo que en el 44 a.C. tenía 18 años, era enclenque, debilucho, enfermizo, y siempre rodeado por un preceptor griego y dos amigos íntimos, se acaba convirtiendo en el primus inter pares, en el primero entre iguales, en el príncipe, en el primero de todos, en el gran Octavio Augusto, que acabará convirtiendo Roma en una ciudad de mármol espléndida y acabará dándole a Roma el halo de imperio, o el halo de nación dominante y rotundamente dominante, y exultantemente dominante, que será ella dueña, ama y tutora del mundo desde entonces hasta nuestros días, porque el legado de Augusto es permanente. Él es el que reconstruye las carreteras, como la Vía Augusta, es el que concede tierras a los veteranos y concede permisos de reconstrucción de muchas ciudades que habían quedado tocadas durante las guerras civiles, como la nuestra, y el que consigue que el mundo devastado por las guerras civiles, desde Sertorio hasta él, pues retorne a la normalidad y empiece a prosperar, ¿no? Y ese es el fin de una época muy convulsa, de muchos problemas internos, y que con él
que es rey sin serlo, porque no pretende nunca el título, sabiendo que eso le podría costar la vida, como le cuesta a César, es el homenaje a un tío que, partiendo como el peor de los candidatos posibles en esa carrera hacia el poder, por su inteligencia, por su audacia y por rodearse de gente muy inteligente y delegar en ellos, acaba siendo el princeps, el primus inter pares. Y así, como resumen final y como headlines, como titulares, esto no es una historia como las de Shakespeare y Hollywood nos han contado, ¿eh? Aquí vais a ver un asesinato de César y un discurso de Antonio diferente. Una doble batalla de Filipos diferente y además narrada en ambos escenarios simultáneos para conocer cómo lo viven todos en aquel momento. Una Sicilia curiosa bajo el control y la batuta de Sexto Pompeyo y sus adláteres. De cómo se construye un puerto escondido y cómo se construye una flota y cómo se entrena una flota y cómo esa flota acaba por imponerse a la mayor flota que había en ese momento y la más eficiente que había en el Mediterráneo. Un triángulo explosivo, ¿eh? Fulvia, Glafira y Cleopatra, las tres amigas de Antonio. Explosivísimo, ¿eh? Explosivísimo. La funesta campaña de Antonio en media tropa Atene. O sea, ese desastre, por su ego y su gloria, los padecimientos que tienen todos los que le siguen. La farsa de la gran batalla de Accio, que es marcada como el punto final del triunvirato. Y el ocaso de quien se llamó a sí mismo Dionisos y quien se llamaba a sí misma Isis. A los que se creían dioses o se creían los nuevos dioses. Y cómo, pues, ese mundo irreal que se habían construido de soberanos orientales medio divinizados se desmorona. Así que yo por mi parte, esto es lo que os quería contar y ahora, por supuesto, ahora las preguntas son vuestras. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna intervención? ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto al film. ¿Era así de corto o un poco más largo? Depende, bueno. Es que depende, en época republicana o en época imperial. Es que hay varios. O sea, con Mario se estandariza con Mario y luego hay cambios en época. De todas maneras, a nivel arqueológico te puedo decir que prácticamente no hay dos iguales. O sea, no habían fabricar estas cosas. Esto lo hacía cada legión, cada taller prácticamente. Y se hacían prácticamente pues a gusto del usuario. Entonces los hay un palo más largo, un poco más corto, los había para largo alcance, para medio alcance, o sea, había todas las posibilidades. Este sería un estándar tirando a ligero. También es más cómodo y más remontable y tal. Y bueno, lo que hemos comentado abajo, el sistema de todos, había varios sistemas para el tema de los pilos. Veis que aquí esto tiene como dos tornillitos. Esto simplemente en el modelo este que es para enseñar. Los originales lo que tenían era, por un lado, esto era un hierro, un metal más dulce, entonces normalmente cuando pinchaba se doblaba, pero ¿qué pasaba? Que a la hora de recuperarlo, después necesitabas un buen rato en la forja a martillazo limpio para enderezarlo. Había otro sistema que era mucho más sencillito, que era que veis aquí los travesaños, que para esto sirve esto para explicarlo, uno era fijo y el otro era de madera, y tenían un huelgo. Entonces cuando esto daba un golpe contra algo, esto no hacía falta que se doblaba, se partía lo que es la pieza de madera, esto se quedaba literalmente doblado por la mitad, y esto no te lo podían devolver en el momento, que era el objetivo de estas cosas. Y esto como tal era un arma perforante. O sea, esto pesa muchísimo más que una flecha y hace, bueno, evidentemente no lo he probado ni pienso hacerlo. Que quede claro. El hecho de que se doblase por la mitad servía para dos cosas. Para que no te lo devolviesen por una parte, para recuperarlo por otra, y por otra porque se clavaba en el escudo. O se clavaba en una parte de la persona o se clavaba en el escudo. Eso era muy útil para que cuando llegaba el legionario, claro, cuando había lanzado su pilum o sus pilae, cuando tenía más de uno, normalmente solía ser uno pesado, uno ligero, uno para lanzar de más cerca, uno de más lejos, llegaba, desenfundaba su gladio, pisaba lo que quedaba de pilum, el pilum doblado que tenía en el escudo, el otro bajaba el escudo, entonces es cuando le rajaba la yugular. Eso era de una eficacia, es decir, está muy bien pensado desde el punto de vista militar.
Lo siento por los detalles, pero es que... Es que de hecho la única defensa contra eso, que no sé si era peor, era abandonar el escudo. Sí, claro. Vaya remedio, ¿eh? Sí, pero bueno, tendrías que deshacer de él igual porque era ya una carga que era, no sé, que te molestaba el tener el pin ahí doblado. Claro. Yo quería preguntar. Sí. Enhorabuena, Ariel, por todo esto. Tres curiosidades. Primero, los retratos, las ilustraciones de la portada, que nos comentes un poco sobre ellos. Segundo, Cleopatra, realmente de quien estaba enamorada había sido de Julio César. Y en tercer lugar, ¿con cuál de las tres novelas has disfrutado más escribir? Uf, eso es complicado, ¿eh? ¿Qué chiquillo es favorito? eso es complicado, pero bueno, vamos por el principio. ¿Vale? Los retratos, estos son recreaciones hechas a través de los bustos antiguos, o sea, de los bustos de Octavio. En este caso es Antonio, Cleopatra, Octavio, César y Agripa. Eso con los bustos de lo que hay en el Louvre, en los museos capitolinos, pues, que sí que se han podido conservar de los personajes en cuestión. Esto con 3D, tú sí que puedes hacer una recreación de cómo serían los rostros, poniéndole carne y colorido a los rostros de esos bustos. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, eso es el busto de Antonio, de Cleopatra. No, lo ha hecho un artista. Un artista de California, para ser más exactos. Es la que ha hecho esa recreación. Entonces, es muy bonito. Ha salido muy conseguido. Está muy bien. Luego, la otra pregunta era el Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra es un pedazo de bicho, pero cuidado, ¿eh? O sea, no se enamora de nadie. O sea, ella está enamorada de sí misma, de su trono y de su cetro. O sea, eso es el único amor de Cleopatra. Ella seduce a César porque en ese momento el César es el único que puede sacar a su hermano Ptolomeo de en medio. Hermano al que favorece que muera. Luego al otro lo envenena, al otro hermano. Y a su hermana Arsinoe, en el pacto que hace en Tarso con Antonio, dice: si tú me ayudas, yo te ayudo con tu dinerito y tu trigo para la campaña de los partos, si tú te cargas a mi hermana Arsinoe. O sea, que esa es Cleopatra, considerada desde un punto de vista psicológico, es una psicópata. Es una mujer capaz de cualquier cosa por su... Pero eso es lo que han hecho los Ptolomeos toda la vida. Es decir, que... pues por eso es digna de su estirpe. O sea, claro, ha nacido en ese ambiente, ha vivido en ese ambiente y además también es descendiente de Mitridates. Claro, lo acabas de arreglar. que tiene sangre de ese tipo por varias vías. Sí. Entonces, yo pienso que no está enamorada. O sea, Cleopatra no estuvo enamorada. Cleopatra utilizó a César, utilizó a Antonio e incluso lo intentó con Octavio. Pasa que la tercera no le salió bien. Pero ella intentó mantenerse en su estatus y su porque era poder. Otro de la misma calaña. Claro. Y entonces no le convenció el panorama. Dijo, no pacto para algo que ya tengo. Pero también salvó a Egipto de ser Egipto sobrevivió a ser absorbido por Roma gracias a Cleopatra durante bastantes años, porque en el fondo ya había un testamento que legaba Egipto a Roma. Era tributario. Con lo cual, Egipto podría haber sido, si no llega a ser por ella, Egipto habría sido romano mucho antes. Entonces, sí, está enamorada del poder, pero ¿y si llega a ganar Marco Antonio? Pues habría vuelto a crear un imperio egipcio. Sí, probablemente. Luego, más helenístico que romano. Claro, un reino griego, greco-romano, digamos, o macedonio-romano, porque ella era griega, Macedonia, no era egipcia, como se suele pensar. Claro, por eso las facciones, no pensamos en una Cleopatra, pero Cleopatra en la novela es rubia y con los ojos verdes. No, sí, es que es griega. Es griega, o sea, no es egipcia, no es africana. Incluso la nobleza siempre se cubría del sol.
Por eso la sangre azul, las venas. O sea, la nobleza no le da el sol. O sea, esto de estar morenito es algo muy moderno. Y no se casaron en ningún momento con ningún egipcio. Los Ptolomeos se casaban entre ellos, ¿eh? Se casaban entre ellos. Sí, pero pues, entonces, es que no tiene facciones africanas o árabes, no, para nada. Es una mujer griega. Además, griega, norte, Macedonia. Ni siquiera... Pues es un personaje quizá de los más redondos de la novela, ¿eh? Porque, claro, es compleja. No es una persona simple, es una persona muy compleja, que tiene muy claro lo que quiere, que lo sabe y que actúa de forma sorprendente dependiendo de la situación en la que se ve. Porque, claro, nunca la acorralan. Y ella es la que, vamos, hay una escena buenísima que es cuando están probando los venenos. Que esa es muy tridático. Claro, pues les encantaba, todo eso les encantaba los venenos. Entonces, en la escena cuando están probando los venenos, claro, ella sabe que su final está cerca, pero claro, esto de que yo cómo voy a morir, yo tengo que morir de una forma digna, vamos a traer gente y la matamos aquí envenenándola y a ver cómo se muere este. Ay, mira, pues el beleño hace que uy, saca espuma. Uf. No queda bien. Mardión, saca espuma por la boca, yo no quiero morir así. Yo prefiero, no sé, algo mejor. Uy, este indigno, y este se ha hecho y todo. Este no, yo no quiero temblar así, no. Otra cosa, a ver, prueba la cicuta. Con este vamos a probar la cicuta. Esa es que lo pasa. Probando los venenos que va a gastar ella, pues con eso, cautivos, reos, un prisionero. Venga, vamos a probar con este, ¿qué tal? ¿Cómo se envenena este? Tal. A ver qué produce. Pues claro, también es verdad que en esa corte las cosas son así. Entonces, esto es algo normal, eso de ir envenenando gente es algo muy normal. Entonces, como el día a día, ¿no? Va a tomar unas cañas, vamos a envenenar a alguien, ¿no? Pero bueno, que sí, pero eso puede ser incluso chocante, claro, cuando lo lees dices, uy, esto, pues, ¿qué grado más extremo de crueldad, ¿no? Pero que no, es que para tus súbditos son gente, y más un reo, o sea, eso ya es... Me da igual tirar los cocodrilos que probar esto, ya, me interesa probar esto porque igual yo me tengo que envenenar mañana y tengo que saber... De paso sirve para algo. Claro, tengo que saber cómo reacciona esto, porque yo tengo que morir de una forma digna, no puedo morir de cualquier manera, que me pique un bicho. Y ya alguna pista. O sea, que me pique un bicho, no. Bueno, ¿y el hijo preferido? ¿El hijo preferido? Es que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque Valencia fue el primero. Valencia fue... Allá va, ¿no? Y fue la primera enfocada. Devoto fue más una continuación, ¿no? Y alternando con la historia esta, y esta está más cuajada. Esta es una historia mucho más completa, porque además es una historia universal, pero una historia universal bajo mi punto de vista. Porque al fin son 5 puntos de vista, pero que es el mío, ¿no? Que es cómo reconstruir ese momento o esa situación, pero cómo la vivieron cada uno de los 5 principales actores, actrices que la protagonizan, ¿no? Y añadiendo pues mis guiños y mis guindas y todas las cosas que a mí me gustan en estos relatos, ¿no? Que le da ese costumbrismo, ¿no? De la reconstrucción de cómo sería el fastuoso palacio de Antirrodos, o las sucias calles de Suburra, o las estepas de Siria, o las costas de las Islas Eolias. Al final, pues eso, todos esos ambientes que tienen ciertos toques exóticos, pues al final los metes en la coctelera y prinqueps. Ni más ni menos. Ya, sí, bueno, sí, pero ellos tenían los pies muy duros, ¿eh? Vamos, sí, es como el que planta arroz de la albufera. Tú dile que tiene un problema con los pies, ¿sabes? Pues, en fin, o sea, que eran de otras épocas con una... Claro, hoy somos madalenillas al lado de lo que era aquella gente, ¿sabes? Que te hacía una camioneta de 35 kilómetros por una estepa en el Irán oriental y cargado con eso encima. Y agacharse para atacar a los pies o simplemente desviar la mirada para, digamos, para atacar un pie, normalmente, bueno, si el que tienes enfrente es un buen militar, estás muerto. No, el escudo es otra arma, aunque no sea un arma, el escudo es otra arma, porque con el escudo se cortaban dedos, ¿eh? O sea, pues normalmente de madera o cuero y con los remaches de metálicos, sobre todo en la época ya imperial. Depende, ¿no? Algunas sí, depende. Por ejemplo, las partas, claro, que esa es la gran sorpresa, que es un arco hecho con cuerno trenzado
que sacaba el doble de velocidad de un arco convencional hecho con tejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sí que perforaba. El arco parto tiene cuerno, tendón y luego madera. Y entonces eso permitía que se doblase de una manera extremada, y eso facilitaba un grado de penetración. En el libro que se puede adquirir en la tienda, que está editado por esta fundación, Hellenistic Warfare, está en inglés, y la guerra en la época helenística, ahí hay un estudio sobre un arqueólogo que es forense alemán, sobre el grado de penetración de las flechas, según los diversos tipos de arcos que se utilizaban en la antigüedad. Y entonces sí que habla del grado de penetración del arco parto según las corazas de esa época. Y en principio depende de la distancia, pero sí que penetraba el escudo, y podía incluso penetrar escudo y coraza si estaba a una distancia lo bastante cercana. De ahí la huida. Te he dicho antes que cuando iban huyendo, iban detrás a ver si te cazo, y cuando haces así, ¡plam! Y ese tiro a bocajarro de espaldas era letal. ¿La cota de malla que llevaban podría ser atravesada? Sí, más fácil. De hecho, la cota de malla te para el golpe de un filo de refilón, pero de un proyectil no lo para, porque la dilata y clac, te entra. O sea, la cota de malla está muy bien para el cuerpo a cuerpo, pero esta, por ejemplo, es mejor para la protección, para proyectiles, mejor la segmentada. Es que, de hecho, este uniforme, si lo podemos llamar así, es posterior a la época de la novela. Esto es de finales de Julio Claudio, finales. Sí, esto es finales de primer siglo, del 70 al 100. De época Vespasiano, más o menos, sería de ahí en adelante. En esta época se usaba cota de malla. Aquí es la mata, la cota de malla. O sea, el uniforme romano es eso, el casco de bronce y la cota de malla. Más de uno. Si dos Alejandros a mi derecha no están de acuerdo, las reconstrucciones que se han hecho de las caligas romanas es que eran mucho mejor calzado de lo que parecen, ¿eh? Y tengo que conocer un detallito. No me he traído Caligae porque este suelo es de madera y me lo cargo, porque tenía tachas de sí. Entonces, si me traigo, tengo las Caligae dentro, si alguien lo quiere ver. Pero visto lo que es, el suelo como es, evidentemente, si me las traigo, no me vuelven a dejar entrar aquí. Sí, pero tiene un calzado realmente. Me machaca el parque. Sí. Claro, el agarre que tiene, claro, se llevan tachas. Llevan todas tachas, todo eso. Con relieve ahora, que te agarras al suelo, que es una maravilla. Vamos. Como los tacos de fútbol. Cubría el pie. No, era tipo sandalia. Tipo sandalia. No lo cubría entero. Pero el callo que debían tener después de andar las millas romanas que andaban. Tú imaginas hacer de eso entre 30 y 40 kilómetros todos los días cargado. La forma en la que se entrelazaban las tiras de cuero está pensado para protegértelo, mantenértelo caliente cuando caminas por el propio ejercicio muscular y al mismo tiempo ventilarlo. Es decir, la Caligae romana es el antepasado del Geos. Es un Geos con tachas. De hecho, como curiosidad, algunas batallas de las que había poca información se han reconstruido recogiendo las tachuelas perdidas de las Caligae, que te dicen cuál fue los movimientos de las unidades romanas. La gente que perdió las tachas. La conjura que acabó con Julio César supuso un cambio radical en la historia. Sí, es el... Sí, de hecho es el punto de inflexión. O sea, la conjura, la muerte de César es el desencadenante del cambio, ¿no? Del cambio de una república o de imperio. Porque ahí es cuando se desatan ya las ambiciones de todos y al final, pues esa criba de ambiciones deja que al final, por lo que lucharon todos, acaba convirtiéndose por un único poder en las manos de una única persona, en vez de tener el poder repartido en varias. No, de hecho él es el que en peor partida salía, del punto de partida al peor. Sin embargo, es probable que César sí que hubiese conseguido conquistar tanto la Dacia en ese momento como el reino de los partos. Lo que pasa es que le habría costado más conquistar la Dacia de lo que él pensaba y le habría costado más conquistar Partia de lo que él pensaba. Pero
creo que es probable que lo hubiese conseguido. Y César, lo que pasa es que se le habría revuelto el gallinero detrás mientras él estaba por ahí. Sí, pero al volver se habría convertido en lo que Augusto se convirtió si hubiese vencido. Es decir, se habría convertido en el príncipe. Es decir, tan lejos no creo que hubiese llegado porque se le habría revuelto el gallinero detrás. Es decir, habría... No, Alejandro Magno dejó a Antípatro detrás, que Antípatro fue un gobernador... Primero dejó suficientes tropas leales, con un gobernador muy estable. Sí, su madre, Olimpias, fue... se le revolvió un poco con su madre, que tenía un carácter, pues bueno, también importante, pero no, se le revolvió, sí, la Cedemonia, los espartanos se levantaron, él, consiguió que su gobernador los venciese, y bueno, aquello salió bien. Aquello salió bien y se le revolvió su propio ejército porque cuando llegaron a la India, después de tantas enfermedades, después de tantas guerras, iban a luchar contra el reino del Ganges y ahí decían, no, es que tienen 100.000 elefantes, 200.000 carros, no sé qué, y claro, dijeron, oye, ya está bien, que somos ricos, llevamos 14 años luchando, vamos a vivir de nuestros logros, no, ya está bien de luchar. Por eso volvió, no por otra razón. Sí, las batallas navales, me imagino que comenzarían con lanzamiento de proyectiles, con máquinas de guerra, flechas y demás. Espolón. No siempre, No siempre. A veces. No, empezaban normalmente con improperios. Incluso haciendo calvos. O sea, sí, para que te hagas una idea de cómo puede ser el asunto, ¿eh? Porque ponían todas las naves alineadas, tal, y entonces la primera era el... O sea, primeros improperios. Y ya, después de los improperios iban ya los primeros proyectiles, efectivamente. Ya algunas armas arrojadizas, o incluso, pues eso, cántaros de brea hirviendo, tal. No siempre se utilizaba el fuego. Porque el fuego, todo el mundo sabía que era un arma de doble filo. Porque si tú tienes fuego en tu barco, tú puedes lanzar fuego, pero como alguien te acierte a ti el fuego, a ver quién lo apaga. ¿Vale? Entonces, el fuego era solo utilizado en algunos momentos concretos. Por ejemplo, Octavio da la orden de utilizarlo en Actium, pero ya lanzado, ya a metida batalla. ¿Ya? Cuando la cosa estaba clara, cuando ya había salido Antonio copetado, entonces ya dice, hoy acabamos aquí. Ir a por fuego a la costa y vamos a cargar todos los onagros y todas las ballestas con fuego. Pero lo normal era eso, primero improperios y otra imagen maravillosa de las grandes batallas navales con las velas puestas. No, las velas arden. No, o sea, ni velas ni mástiles. O sea, qué bonito, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? Pues no. Cualquier batalla naval que se pretenda luchar, o sea, que sea una batalla naval, que los dos bandos salen a luchar, los palos abatidos o en tierra. Y se iba a golpe de músculo. ¿Por qué? Porque es un estorbo. Por lo mismo dices tú, una galera generalmente no chocan de cara. O sea, eso hay que ser un poco animal si eres el proreus de la galera o el trialarca, que es un poco animal para hacer eso, porque el golpe podría desencontrar las dos. Lo normal era raspar de lado. Porque raspando de lado te cargas toda la fila de remos, posiblemente alguno de los timones, dejas la nave desarbolada y ahí sí que ya es... Allá es al pim pam pum, porque una nave que solo tiene un lateral de remos y un medio timón está muerta, porque ya quien sea le arreará con el espolón cuando podrá defenderse ni maniobrar. Entonces lo primero era raspar y después ya además nunca y eso sí, una vez ya cuando se incrustaba ahí sí que llevaba el abordaje en muchos casos. Bueno, el garfio y el arpax, que es el invento de Agripa, que es un arpón realmente, es como para cazar ballenas. O sea, lo que hace es lanza el arpón, pero así como los proyectiles normales, tú lo lanzas y está, y te olvidas. Este iba con una cuerda. Entonces, claro, lo lanzas, se incrusta y entonces empiezan a tirar. Entonces, claro, las naves ligeras, que normalmente son las que
las que fastidiaban, porque una gran quinquirreme pues va a su ritmo, pero luego tenías una birreme dando vueltas ahí, mira, estos cabrones estos ahí dando vueltas, y no había manera de hacer, claro, tú estás ahí con tu catapulta y ¡boom! Y aquellos, no lo coges, Ahora, cuando aquel coge así, ya dice, a ver, apunta, ahora, ¡pum! ¡Clac! Le engancha el arpón y entonces ahora empieza a estirar. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas, majete? Y claro, eso, ya pueden los otros ciar, que se reman al revés. Ya pueden ciar que cada vez va más cerca. Entonces la nave grande se come a la chica. En combate cuerpo a cuerpo, ya ahí da igual que una sea más rápida o más lenta, que date por jodido. Entonces, lo que pone en marcha Gripa y con éxito es eso, cazar naves. Que era lo que hasta ese momento nadie había hecho, ¿verdad? Cazarlas. Y eso es el kit de las batallas navales estas del final de la República, sobre todo en Sicilia y en Actium. Los cazadores de naves, que es una técnica que luego tampoco se entra en uso porque ya no hay más batallas navales en el Mediterráneo, pero igual ya hasta después, hasta la época medieval, o en bizantina ya, con el fuego griego, ¿no? A esta época de la Roma de Oriente, que ahí tienen ellos otras técnicas diferentes de combate. Entonces, por eso tiene gracia, porque además cuando te metes en el mundo de las galeras de antiguas y de las técnicas, pues joder, ¿cómo? Era complicado, no te creas que era fácil, la gestión de un quinquerreme o un antirreme. Y esos grandes viajes que dices, no, siempre pegados a la costa, no tenían agua ni para 2 días. Claro, si tienes 180 remeros, ¿cómo tienes comida y agua para 180 personas en una nave que no cabe nada? O sea, no podían separarse de la costa nada, tenían que ir siempre haciendo cabotaje. Entonces son detalles que cuando los descubres dices, no puede haber grandes batallas navales en medio del mar. No todas eran siempre muy pegadas a la costa, porque es que la costa es el punto de atraque y el punto de mantenimiento, ¿no? Bueno, pues dado la hora, creo que vamos a seguir hablando, pero alrededor de un poco de vino.